Hola, paso unos minutos por acá para comentarte un poco más sobre nosotros, una organización que está transformando la educación de calidad en el Perú. Nuestro objetivo es simple: descentralizar la educación de calidad y al mismo tiempo capacitar jóvenes profesionales para que alcancen su máximo potencial profesional. Desde talleres, seminarios hasta cursos de especialización 100% online, ofrecemos todo lo que necesitas saber para mantenerte actualizado en un mundo cambiante. Ya seas un profesional que busca la última tendencia, un estudiante universitario que busca mejorar su conocimiento en la materia o simplemente alguien que quiere estar al tanto de los últimos desarrollos en el campo, IDEM tiene algo para ti. Únete a IDEM y lleva tu carrera a un siguiente nivel. Aprende, crece e impacta con nosotros. Antes de despedirnos, quiero recordarles que para recibir un certificado por su asistencia al evento necesitarán estar conectados a cada una de las jornadas. Para hacerlo más fácil, utilizaremos el registro de asistencia proporcionado por Zoom, el cual nos muestra automáticamente el tiempo exacto de conexión de cada uno de ustedes. En los siguientes días, nuestro equipo se pondrá en contacto con ustedes y les hará llegar las grabaciones, materiales y, en caso corresponda, sus certificados. Esperemos contar con su presencia en una siguiente oportunidad. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Me llamo Vinda, soy parte del equipo de la editorial Economía y Finanzas y estaré respondiendo algunas de sus preguntas. La editorial Economía y Finanzas se dedica al análisis sistemático de las normas de los regímenes tributario, societario, laboral, aduanero y de protección del mercado. Así, brinda herramientas a los profesionales del rubro empresarial para el ejercicio de sus labores, pues integra las novedades normativas, los criterios jurisprudenciales y los informes institucionales más recientes de cada régimen en un solo manual. Encontrarás dicha información en Galileo, la plataforma digital de la editorial. Sí, gracias a la alianza entre IDEM y la editorial Economía y Finanzas, si eres alumno de IDEM, puedes gozar de una membresía gratuita para acceder a los manuales de la editorial. Tendrás acceso a la plataforma virtual Galileo de manera gratuita por un mes. En Galileo encontrarás la información jurídica de cada régimen ordenada por temas. Además, podrás acceder a nuestro repositorio de disposiciones, de sumillas de jurisprudencia, de informes institucionales y de modelos de actas, contratos, entre otros. Galileo se encargará de notificarte los cambios normativos y la jurisprudencia relevante que se integre a la plataforma. Para acceder a Galileo, digita eef.com.pe en el buscador de tu preferencia. A continuación, en la barra del menú ubicada en la parte superior, da clic a Ir a Galileo. Finalmente, digita tu usuario y tu contraseña. El usuario y contraseña te serán enviados en la fecha de inicio de tu curso en IDEM. Bienvenidos a este espacio de IDEM que llega gracias a Binatea y Toyama Abogados, Rodríguez Angobaldo Abogados, Rodrigo Elías y Medrano Abogados, Quantum Consultores, Segarra Aguilar Abogados, Ecovis Perú, Agéndalo, Editorial Economía y Finanzas, Gaceta Jurídica. Gracias por hacer de la educación una tarea de todos. Hola a todos, antes de comenzar quiero contarles algo. Hace unos meses decidimos crear un nuevo proyecto, IDEM Mentorías, una iniciativa de IDEM que nace bajo la misma filosofía que nos caracteriza: inspirar y formar mejores profesionales a través de la educación. Como muchos de ustedes sabrán, postular e ingresar a una maestría en el extranjero puede marcar un antes y un después en su carrera profesional, pero también puede ser un proceso desafiante y complicado. Por eso nuestro equipo ha creado un servicio de mentoría específicamente para los profesionales que quieren alcanzar el objetivo de estudiar una maestría en Estados Unidos o el Reino Unido. Si desean conocer mayor detalle sobre los servicios que podemos ofrecer, ingresen a www.idem.org.pe/mentorías.
Hola, paso unos minutos por acá para comentarte un poco más sobre nosotros, una organización que está transformando la educación de calidad en el Perú. Nuestro objetivo es simple: descentralizar la educación de calidad y al mismo tiempo capacitar a jóvenes profesionales para que alcancen su máximo potencial profesional. Desde talleres, seminarios hasta cursos de especialización 100% online, ofrecemos todo lo que necesitas saber para mantenerte actualizado en un mundo cambiante. Ya seas un profesional que busca la última tendencia, un estudiante universitario que busca mejorar su conocimiento en la materia o simplemente alguien que quiere estar al tanto de los últimos desarrollos en el campo, IDEM tiene algo para ti. Únete a IDEM y lleva tu carrera a un siguiente nivel. Aprende, crece e impacta con nosotros. Antes de despedirnos, quiero recordarles que para recibir un certificado por su asistencia al evento necesitarán estar conectados a cada una de las jornadas. Para hacerlo más fácil, utilizaremos el registro de asistencia proporcionado por Zoom, que nos muestra automáticamente el tiempo exacto de conexión de cada uno de ustedes. En los siguientes días, nuestro equipo se pondrá en contacto con ustedes y les hará llegar las grabaciones, materiales y, en caso corresponda, sus certificados. Esperemos contar con su presencia en una siguiente oportunidad. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Me llamo Vinda, soy parte del equipo de la editorial Economía y Finanzas y estaré respondiendo algunas de sus preguntas. La editorial Economía y Finanzas se dedica al análisis sistemático de las normas de los regímenes tributario, societario, laboral, aduanero y de protección del mercado. Así, brinda herramientas a los profesionales del rubro empresarial para el ejercicio de sus labores, pues integra las novedades normativas, los criterios jurisprudenciales y los informes institucionales más recientes de cada régimen en un solo manual. Encontrarás dicha información en Galileo, la plataforma digital de la editorial. Sí, gracias a la alianza entre IDEM y la editorial Economía y Finanzas, si eres alumno de IDEM, puedes gozar de una membresía gratuita para acceder a los manuales de la editorial. Tendrás acceso a la plataforma virtual Galileo de manera gratuita por un mes. En Galileo encontrarás la información jurídica de cada régimen ordenada por temas. Además, podrás acceder a nuestro repositorio de disposiciones, de sumillas de jurisprudencia, de informes institucionales y de modelos de actas, contratos, entre otros. Galileo se encargará de notificarte los cambios normativos y la jurisprudencia relevante que se integre a la plataforma. Para acceder a Galileo, digita eef.com.pe en el buscador de tu preferencia. A continuación, en la barra del menú ubicada en la parte superior, da clic a Ir a Galileo. Finalmente, digita tu usuario y tu contraseña. El usuario y contraseña te serán enviados en la fecha de inicio de tu curso en IDEM. Bienvenidos a este espacio de IDEM que llega gracias a Binatea y Toyama Abogados, Rodríguez Angobaldo Abogados, Rodrigo Elías y Medrano Abogados, Quantum Consultores, Segarra Aguilar Abogados, Ecovis Perú, Agéndalo, Editorial Economía y Finanzas, Gaceta Jurídica. Gracias por hacer de la educación una tarea de todos. Hola a todos, antes de comenzar quiero contarles algo. Hace unos meses decidimos crear un nuevo proyecto, IDEM Mentorías, una iniciativa de IDEM que nace bajo la misma filosofía que nos caracteriza: inspirar y formar mejores profesionales a través de la educación. Como muchos de ustedes sabrán, postular e ingresar a una maestría en el extranjero puede marcar un antes y un después en su carrera profesional, pero también puede ser un proceso desafiante y complicado. Por eso nuestro equipo ha creado un servicio de mentoría específicamente para los profesionales que quieren alcanzar el objetivo de estudiar una maestría en Estados Unidos o el Reino Unido. Si desean conocer mayor detalle sobre los servicios que podemos ofrecer, ingresen a www.idem.org.pe/mentorías.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Aimee Maco. Hoy día vamos a revisar la sesión 2 sobre el tema de modalidades formativas. Me voy a ayudar también en esta sesión de una presentación para que puedan, perdón, ya. Me voy a ayudar nuevamente en esta sesión de una presentación. Hoy día vamos a profundizar en los derechos de los practicantes profesionales y preprofesionales, que son esas las dos modalidades en las que estamos profundizando. Para eso, vamos a recordar brevemente qué habíamos visto en la sesión inicial y por qué estas modalidades formativas, aunque comparten algunas características y vamos a ver que algunos de los derechos se parecen, no son un contrato de trabajo. Vamos a revisar también las diferencias con otros regímenes laborales y los derechos de los practicantes, que en algunos casos generan confusión y suelen generar también preguntas de por qué si tengo derecho a descanso pagado, por ejemplo, como si fuera un trabajador o como tiene un trabajador, yo no soy considerado trabajador, ¿no? Hay varias preguntas alrededor de estos derechos que, como digo, se parecen, pero no son iguales. Y vamos a cerrar el final con algunas preguntas ya con la base de todo lo que vamos a compartir, con algunas preguntas que son muy comunes en la realidad, ¿no? Que muchos practicantes no saben eh, responder o no saben qué beneficios les corresponde, o a veces pueden aceptar algunos pedidos de la empresa o del centro de formación por desconocimiento, ¿no? Pedidos que no son adecuados de acuerdo a la ley. Entonces, habíamos dicho en la sesión inicial, que era en la sesión 1, una de las conclusiones es que las modalidades formativas no son o son distintas de una relación laboral. ¿Por qué? Porque si bien se comparten por lo menos dos características que son, hay una prestación personal, en el caso del trabajo, de una relación laboral, el trabajador pone a disposición su mano de obra, su fuerza de trabajo, su intelecto, en beneficio de su empleador a cambio de una compensación económica que se llama remuneración. En el caso de las modalidades formativas, los beneficiarios, los practicantes pre y profesionales, también utilizan, ¿no?, sus prestaciones personales porque la relación o las funciones o más bien las actividades formativas las realiza personalmente el practicante. También hay una compensación económica que en el caso de las modalidades formativas se llama subvención. Sin embargo, pese a estas similitudes, habíamos dicho que la principal diferencia es que la relación laboral tiene una finalidad contraprestativa, es decir, el trabajador pone a disposición su conocimiento, la mano de obra, a cambio de una remuneración, mientras que en las modalidades formativas la finalidad principal es la de complementar los conocimientos teóricos que tienen los practicantes, que han adquirido en el centro educativo, puede ser universidad o instituto, con las habilidades que pueden encontrar en la práctica, ¿no? Entonces, las finalidades son totalmente distintas. Además, y una razón mucho más directa, digamos, es que la propia ley de modalidades formativas, la ley 28518, excluye expresamente a las modalidades formativas de cualquier tipo de relación laboral. Vamos a ver también en la sesión 3 con mayor profundidad que si bien partimos de la idea de que las modalidades formativas son totalmente distintas a un contrato de trabajo, vamos a ver que si las modalidades formativas no cumplen con determinados requisitos o la empresa comete algunos errores, vamos a hablar de desnaturalización, que no es otra cosa que volver una modalidad formativa una relación de trabajo, pero por equivocaciones, por algunas fallas en cómo se ejecutan las prestaciones. Esto no es lo común o no debería ser lo común. Justamente se llama desnaturalización porque se trata de incumplimientos, fallas, por negligencia o a propósito que ocurren, que hace que se tornen las modalidades formativas en una relación laboral, pero aunque esa no es la finalidad inicial de la ley de modalidades formativas.
Bueno, el segundo punto es la diferencia con otros regímenes laborales. Este cuadro es solo de manera enunciativa, de manera gráfica, digamos, para ilustrar. Van a ver que en las primeras columnas están los beneficios de cada modalidad. En la columna 2, 3 y 4 estamos hablando allí sí de contratos laborales, y la última columna hablamos de los beneficios de las modalidades formativas. Y, por ejemplo, si pensamos en la compensación económica, vamos a ver que en las modalidades laborales existe esta compensación que se llama remuneración, y en las modalidades formativas habíamos dicho que se llamaba media subvención. Entonces, si nosotros vemos, no voy a entrar al detalle en cada punto del cuadro, pero lo que quería, o la idea que quería que se lleven de este cuadro es que vamos a ver que hay algunos beneficios con algunas similitudes que, como decía al principio, pueden llevar a confusión, pero es importante saber diferenciar cada uno de las modalidades formativas de cada uno de los regímenes laborales que puede existir, el régimen general, el régimen de la pequeña empresa y microempresa, por dar ejemplos, pero también existe el régimen laboral pesquero, portuario, etc. Entonces, son parecidos, pero no son iguales. Y ahora sí vamos a ver en concreto cuáles son los derechos de los practicantes preprofesionales y profesionales, y vamos a ver cuáles son las diferencias con aquellos que se otorgan en una relación de trabajo. Y eso es importante porque hay mucha confusión con relación, eh, justamente como se comparten beneficios, muchos practicantes no saben cuál es la naturaleza de su vínculo con la empresa. Entonces, muchas veces se pueden generar expectativas que no son reales, o que no, bueno, que no responden a la realidad de acuerdo a ley. Entonces, la idea es que puedan conocer cuál es el beneficio que aplica en un caso y en otro caso, y en qué se diferencia, ¿no? Y por qué, si yo tengo un convenio de prácticas preprofesionales o profesionales, deberá aplicar el que está en la columna de mi izquierda y no el que está en la columna de la derecha. Entonces, en el caso de los practicantes, cuando la modalidad formativa tenga una duración mayor a 12 meses, solo en esos casos, los practicantes tienen derecho a un descanso pagado de 15 días. Em, en este caso, no existe un derecho al pago trunco o al pago proporcional. Y es una pregunta muy común de algunos practicantes cuando terminan el convenio por un periodo menor. Por ejemplo, el convenio se inició solamente, o tuvo una duración de 8 meses. En ese caso, el practicante no cumple con el requisito que se establece en la Ley de Modalidades Formativas para acceder a este descanso subvencionado, porque el requisito es tener un periodo de prácticas de por lo menos 12 meses, ¿no? O más de 12 meses. Entonces, si yo como practicante solamente he acumulado 8 meses, no puedo decirle a mi empleador que me pague la parte proporcional, o más fácil, con 6 meses, que es exactamente la mitad. Digamos que mi subvención es de 1.000 soles, porque no hago la jornada máxima. Entonces, si yo supero los 12 meses, voy a tener derecho eh, a este descanso de 15 días, ¿no? En el que se me va a pagar la mitad. Pero si yo solamente llego a completar 6 meses, eso no quiere decir que yo tengo derecho a un descanso de 7,5 días. No existe esta parte trunca o proporcional, como vamos a ver en la columna de mi derecha, que sí existe para los trabajadores. Si yo tengo un contrato de trabajo, a diferencia del contrato de modalidades formativas, eh, el trabajador sí tiene derecho a 30 días de vacaciones. Allí, en el caso de una relación laboral, se denomina vacaciones y no descanso subvencionado. El nombre también cambia. Y si yo laboro menos del año completo, sí tengo derecho como trabajador a que se me pague una parte proporcional. Entonces allí, si yo al año gano 30 días y solamente he trabajado 6 meses y ya dejo de trabajar para esa empresa, la empresa sí me va a tener que pagar 15 días. ¿De acuerdo? Entonces esa es la principal diferencia.
si hay un derecho a descanso en ambos casos, porque evidentemente partimos de la idea de que hay una prestación personal en ambos casos, pero como los practicantes tienen una modalidad formativa, los requisitos para acceder a este descanso subvencionado son distintos y además no existe el derecho de descanso proporcional como si existe en el caso de trabajadores. Que esa es una duda muy, muy común. Algunos practicantes dicen, termino el contrato, entonces estoy esperando mi liquidación, ¿no? Donde se pagan las vacaciones truncas, gratificaciones truncas, CTS truncas, y a los practicantes no tienen derecho a una liquidación porque no son trabajadores. Luego, un segundo beneficio que comparte características y también puede llevar a confusión es la subvención adicional. En el caso de los practicantes, la ley les otorga media subvención económica. La subvención económica es este pago normalmente mensual que hace la empresa por las prácticas. Entonces, la ley dice, si tienes 6 meses de duración continua de la modalidad formativa, en el sexto mes, la empresa deberá pagar una subvención y media. ¿Por qué una subvención y media? Porque me pagará una subvención por mi mes de prácticas, lo habitual, lo común, pero además me pagará la media subvención que me corresponde al haber cumplido 6 meses de prácticas continuas. Aquí también surge una pregunta muy común o una expectativa nuevamente muy común de parte de los practicantes, que es, como esta subvención se asocia por la periodicidad de 6 meses y por ser un pago adicional a lo que nosotros conocemos como gratificaciones en el caso de una relación de trabajo, muchos practicantes esperan que esto se les pague en el mes de julio y diciembre, como sucede con los trabajadores. Sin embargo, eso no es correcto porque como vemos, el requisito es distinto, es cuando se cumplen 6 meses desde el inicio de mi modalidad formativa. Entonces, ¿qué pasa si yo inicié la prestación, inicié mis prácticas en el mes de abril? ¿No? Tendré que contar abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Y recién en septiembre, que es mi mes 6, desde el inicio de mis prácticas profesionales o preprofesionales, tendré derecho a este pago de la media subvención. Entonces, no necesariamente va a coincidir con los meses en los que los trabajadores reciben habitualmente esta gratificación. Va a depender siempre y en cada caso en concreto de mi fecha de ingreso. Entonces, cada practicante puede tener una fecha de pago totalmente distinta a la de su compañero si iniciaron las prácticas en meses distintos. A diferencia del caso de los trabajadores. En el caso de los trabajadores, sabemos que en el régimen general tienen derecho a recibir 2 gratificaciones al año y allí sí, independientemente de la fecha de ingreso, se paga siempre en los meses de julio y diciembre. Entonces, es importante tener esto claro para no confundir, para que no se confundan y para que no de repente pregunten o le reclamen a la empresa que no les ha pagado en julio y diciembre, porque probablemente o tal vez no les corresponda. Al igual que en el caso anterior, en el caso de los trabajadores también existe el pago de gratificación trunca. En el caso de los practicantes, no. Si yo dejo mis prácticas al mes 3, no voy a tener derecho a la media subvención ni al un cuarto de la subvención por ser la parte proporcional. No hay un derecho a un porcentaje o a una subvención adicional trunca, digamos. Luego, en el caso del seguro, como las modalidades formativas nuevamente implican una prestación personal que puede darse en distintos rubros. Habíamos visto en la sesión 1 que no hay una limitación en cuanto a los sectores económicos en los que yo puedo ser practicante preprofesional o profesional. Podría practicar desde una notaría, que implica servicios más administrativos, trabajar en un escritorio, probablemente los riesgos de mis prácticas van a disminuir porque están asociados a riesgos ergonómicos, a riesgos lumínicos, de repente eléctricos y nada más. Pero ¿qué pasa si yo soy practicante de una fábrica?
¿no? O de un laboratorio. Allí mis riesgos no van a ser solamente riesgos ergonómicos, perdón, o lumínicos, sino que también tendré probablemente riesgos biológicos o químicos, riesgos de incendios, de algún tipo de amenaza contra mi integridad física o, bueno, principalmente física, ¿no? Entonces, por esto es que la ley obliga a las empresas a contratar un seguro para cubrir este tipo de eventualidades, ¿no? No sabemos, evidentemente ninguna empresa quiere que sus practicantes sufran algún accidente o incidente asociados a los riesgos mencionados, pero como todos los seguros están para cubrir estas eventualidades, potencialidades, tiene la empresa la obligación de contratar este seguro que se llama seguro FOLA. Aquí también vale la pena hacer una diferencia importante. Los practicantes preprofesionales y profesionales no son asegurados regulares de salud, ¿no? Si nosotros pensamos en un trabajador, los trabajadores por defecto se les afilia a salud, ¿no? Y tienen determinadas coberturas. En el caso de los practicantes, como hemos dicho, no. El seguro es FOLA, que puede ser contratado por salud o puede ser contratado por alguna otra empresa aseguradora, como puede ser Pacífico, RIMAC, por ejemplo, ¿no? Pero los practicantes no son asegurados regulares de salud. ¿Por qué insisto o hago énfasis en esta diferencia? Porque al no ser asegurados regulares de salud, este seguro tiene determinadas limitaciones. Como vemos, ahí están listadas las coberturas por emergencias, atenciones oncológicas, sepelio en el peor de los casos, etcétera. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si un practicante preprofesional o profesional tiene un descanso médico? Normalmente, en el caso de los practicantes, en el caso de si fueran trabajadores, tienen derecho a una subvención por discapacidad, por descanso médico, ¿no? Por incapacidad médica. Pero los practicantes no tienen derecho a esto, porque nuevamente partimos de la premisa de que no son afiliados a salud. Entonces, en general, los practicantes no tienen derecho a ninguna de las subvenciones por incapacidad, por maternidad, por lactancia, que otorga de salud en el caso de trabajadores, ¿ya? Y eso es importante. Eso con relación al seguro de salud. Luego, también hablamos en el caso de la seguridad social, de la seguridad social en pensiones o previsional, que los practicantes, a diferencia de los trabajadores, no son afiliados obligatorios. Ahora, ahí surge una pregunta que también suele ser bastante común. Si yo soy practicante y quiero aportar, ¿puedo hacerlo? La respuesta es sí, pero puedo hacerlo como afiliado facultativo. Entonces aquí la empresa no tiene la obligación de hacerme una retención, como sí se hace en el caso de los trabajadores, sino que tendrán la obligación de poner a mi disposición toda la información que exista en materia de pensiones. Lo mínimo es decirme que existe un sistema de pensiones público, que es la ONP, y un sistema de pensiones privado, que son las AFPs, todas las que existen, Prima, Integra, etcétera, para que yo pueda decidir si me afilio o no, pero no como afiliado obligatorio, sino como afiliado facultativo. Lo puedo hacer, ¿de acuerdo? Pero no es lo más común. Y a veces no es común porque los practicantes no conocen o no se les informa del derecho que tienen a ser afiliados facultativos. Por otro lado, ¿no? En oposición a lo que ya hemos dicho, en el caso de los trabajadores, por ejemplo, los trabajadores primero sí son asegurados obligatorios de salud, por lo menos de salud. Si la empresa mejora las condiciones, pueden tener un seguro privado otorgado por la empresa, etcétera, pero por lo menos tienen derecho a salud. Y además son asegurados obligatorios de la AFP. No existe el caso en el que un trabajador, perdón, del sistema de pensiones, sea público o privado. No puede darse el caso de que un trabajador que no está jubilado decida no aportar. Son asegurados siempre obligatorios y las prestaciones que se le otorgan además son distintas
a las prestaciones que se otorgan bajo el seguro FOLA, que se llama así por formación laboral, ¿no? Que es, como habíamos dicho, es específico para los practicantes y tiene una cobertura limitada y distinta al que aplica para los trabajadores. Em, en el caso anterior estábamos hablando de los derechos vinculados a temas económicos, a compensaciones económicas, descansos pagados, subvenciones, media subvención pagada y el seguro de salud, que también tiene un costo para la empresa. Pero también existen otros derechos que tal vez son todavía más, que pueden llevar a más confusión entre, o poner en una zona gris si se trata de prácticas profesionales o preprofesionales o de un contrato de trabajo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si, como les había dicho, al no existir una limitación en el rubro en el que yo me puedo desarrollar como practicante preprofesional o profesional, qué pasa si yo trabajo en una fábrica, ¿no? Y estoy expuesta a diferentes riesgos? Em, la empresa podría decirme, yo no, como tú no eres mi trabajador, yo no tengo que otorgarte equipo de protección personal o no tengo que capacitarte con relación a los riesgos. La respuesta es no. Nuevamente, seamos trabajadores o practicantes, debido a que nuestra prestación es personal y que la exposición a los riesgos existe en ambos casos, en las prácticas y en el trabajo, las empresas, evidentemente dependiendo del rubro, no es lo mismo una empresa minera que una empresa de temas administrativos, ¿no? Los riesgos se miden de diferente manera, la gestión de riesgos tiene que ser distinta también. Y seguramente una empresa en la que solo desarrollo actividades formativas administrativas no necesito un casco, no necesito lentes de protección, evidentemente. Pero la regla, eso se ve en cada caso concreto, ¿no? Pero la regla es que la empresa sí tiene la obligación de orientar, o sea, de capacitar a los practicantes sobre los riesgos asociados a sus actividades formativas. Como hemos dicho, puede darse el caso de que desarrolle actividades formativas en un laboratorio, en el que manipulo sustancias químicas, en el que tal vez hay riesgo de exposición, de intoxicación por inhalar vapores, de riesgo eléctrico. De repente soy practicante de una empresa en la que me toca, no sé, hacer mantenimiento de las maquinarias de la fábrica, ¿no? Allí tengo riesgo de shock eléctrico, de repente de cortes, de una serie de riesgos adicionales que, digamos, que tienen un mayor grado que los otros que se pueden encontrar en actividades meramente administrativas. Como sea el caso, las empresas sí tienen la obligación de orientar y capacitar a los practicantes sobre estos riesgos para prevenirlos, evidentemente. Y además, cuando sea requerido, tienen el derecho a proporcionar los EPPs o los equipos de protección personal. De hecho, las obligaciones en seguridad y salud son tan amplias que abarcan incluso a terceros que no son ni practicantes ni trabajadores. Por ejemplo, si yo como abogada laboralista necesito hacer una inspección a un cliente que realiza, a un cliente minero, ¿no? Me van a obligar para poder ingresar a la unidad minera a ponerme por lo menos casco y por lo menos este chaleco que tiene estas indicaciones, eh, los reflectantes. Yo no tengo ni vínculo laboral ni vínculo como practicante, ¿no? Pero como los riesgos existen, la obligación de la empresa es proteger a todas las personas, independientemente del tipo de vínculo que tengan, que estén dentro de sus instalaciones. Entonces, si existe algún caso en el que alguna empresa les niegue los equipos de protección personal, pese a que existen los riesgos, o no los capacite, pese a que la actividad formativa que desarrollan es riesgosa, tienen ustedes el derecho a levantar la mano y reclamar que se les otorgue este tipo de riesgos. ¿Qué pasa en el supuesto extremo en que pese a que levantan la mano y indican la ley y que tienen la obligación de
y le indican a la empresa que tiene la obligación de darles la capacitación, los equipos, y la empresa aún así se niega porque dicen no son practicantes y equivocadamente les niegan este derecho. Si ocurriera, esperamos que no, algún incidente que implique un daño a la salud eh, de cualquier practicante, la empresa es responsable de asumir absolutamente todos los gastos vinculados por negligencia, justamente, ¿no? Porque han dejado de cumplir con una obligación. Es una sanción para la empresa que asuma todos los gastos, ya sea de hospitalización, de recuperación, de rehabilitación, lo que corresponda, y además habría incumplido con sus obligaciones en temas de protección, por lo cual puede ser multada por la empresa, por SUNAFIL. Y en un caso mucho más grave, dependiendo del daño causado a los practicantes, el practicante podría demandar a la empresa solicitando daños y perjuicios, ¿no? Entonces, no es poco, digamos, no son pocas las consecuencias negativas que pueden tener las empresas que incumplen con esta obligación. Luego, lo mismo sucede con el caso de la prevención del hostigamiento sexual en las prácticas pre y profesionales. También sucede que por desconocimiento muchas empresas solamente aplican estas capacitaciones que son obligatorias. En el caso de hostigamiento sexual hay dos capacitaciones obligatorias que son una a todas las personas eh, al inicio dice la norma de la relación laboral, pero también aplica para el caso de las prácticas profesionales o preprofesionales y la otra al Comité de Intervención en temas de hostigamiento sexual. Ahora, si bien la mayoría de empresas piensan que este beneficio o esta prevención, estas obligaciones de prevención, solo se le tienen que dar a los trabajadores, allí incurren en un error, porque nuevamente pensemos que por el desarrollo propio de las prácticas y por el contacto que tienen los practicantes con otros trabajadores de la empresa que sí tienen vínculo laboral, están expuestos a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, las empresas tienen la obligación de capacitar también sobre los temas de prevención y si alguno como practicante sufre un acto que puede considerarse hostigamiento sexual, que la ley básicamente distingue entre actos de connotación sexual o sexista, y que sea una conducta no deseada, básicamente es eso. O sea, digamos, hay tres requisitos que mencionaré rápidamente porque no es exactamente materia de este tema, pero para que se configure el hostigamiento sexual, debemos estar ante una conducta de naturaleza sexual o sexista. El segundo requisito es que sea no bienvenida por la persona a quien se dirige ese tipo de conductas. Y el tercer requisito es que genere un ambiente hostil o intimidatorio para la persona a quien se dirige ese tipo de conductas. Entonces, si esto sucede, me sucede como practicante, yo tengo el derecho de hacer una denuncia por este tipo de situaciones, ya sea que quien cometió el hostigamiento o el supuesto hostigador u hostigadora es otro practicante o es un trabajador de la empresa o incluso si se trata de una empresa contratista que comparte las instalaciones de la empresa en la que yo desarrollo mis prácticas. Entonces, eso también es importante que lo tengan en cuenta para que sepan qué derechos tienen y hasta dónde se extienden, ¿no? Y en este caso, los derechos que tienen los practicantes en materia de prevención son iguales a los que tiene cualquier otro trabajador. Hemos visto al inicio que hay distinciones entre trabajador y practicante, pero en el caso de, ya hemos visto, seguridad de salud ocupacional y hostigamiento sexual, los derechos son básicamente los mismos y por lo mismo, como practicantes, tienen derecho a exigir que se les capacite y se les brinde o se inicie un procedimiento regulado en la ley sobre esta materia en concreto, de investigación en el caso de que cada uno de ustedes hubiese sido víctima de alguna de estas conductas. Además, en la misma línea, también tienen derecho a que se les dé las medidas de protección. Como ejemplo, si yo soy practicante y denuncio un acto de hostigamiento sexual y se inicia el procedimiento, yo tengo derecho a solicitar no estar en contacto y digamos que he dirigido mi denuncia contra la persona que es el encargado o encargada de supervisar mis prácticas.
¿no? Por lo tanto, tengo o tendría mucho contacto diario con esa persona, pero evidentemente al darse un acto de hostigamiento sexual, yo no me siento cómoda o no me sentiría cómoda tratando diariamente con esas personas. Entonces, yo tengo derecho a exigirle a la empresa que me cambie de temporalmente mientras dure el procedimiento de área o que le otorgue a este supervisor o supervisora una licencia mientras dure la investigación, es decir, a que me separen por temas de seguridad, digamos, de la persona a quien yo he denunciado, ¿no? Entonces, en este caso, todo lo que ustedes puedan conocer sobre las obligaciones en temas de hostigamiento sexual aplican también para los practicantes profesionales y preprofesionales. Ya, una cosa más, en este caso, sí hay una diferencia em, cuando se dirige, cuando contra quien se dirige la denuncia es un practicante, ¿no? En ese caso, la empresa igualmente va a tener que hacer la investigación. Aquí ya no estamos hablando del practicante o la practicante como víctima, como supuesta víctima, sino como presunta persona hostigadora, ¿no es cierto? Entonces, bajo esta lógica, ¿qué pasa si la empresa determina luego, bueno, el comité y recursos humanos determinan luego de la investigación que se efectúa que el practicante o la practicante denunciada ha cometido este tipo de conductas? En ese caso, como no son trabajadores, ¿no? Y eso lo hemos visto desde el inicio, la empresa está imposibilitada de amonestarlos o suspenderlos o despedirlos, es decir, de aplicarles las medidas disciplinarias que se aplican en una relación de trabajo. Sin embargo, aunque no es despido propiamente, la empresa podría dar por terminado el convenio. Por eso es importante, y lo decíamos en la primera sesión, que el convenio contenga también los derechos y obligaciones de ambas partes y sobre todo las obligaciones para que todos los practicantes conozcan, así como estamos repasando los derechos, para que también conozcan cuáles son sus obligaciones, ¿no? Y en qué casos de incumplimientos tan graves la empresa puede concluir con el convenio de prácticas, aunque el practicante no lo quiera. ¿Por qué? Porque ha sucedido algo de tal entidad que hace que la empresa no pueda continuar con este practicante, ¿no? En este caso, cuando hablamos de temas de prevención de hostigamiento sexual, si el practicante finalmente es él o la practicante, eh, se determina que ha cometido una infracción de ese tipo de naturaleza, se terminará el vínculo de modalidades formativas porque no hay otra salida, no se le puede imponer otra sanción porque no es un trabajador, no es una trabajadora. Y con esta parte ya hemos concluido los principales derechos. Vamos a ver algunas preguntas que suelen ser bastante comunes en la relación de prácticas, es decir, en el día a día, ¿no? La primera pregunta que siempre surge es si los practicantes pueden realizar horas extras, ¿no? Y la respuesta es que no. Como habíamos dicho, las modalidades formativas tienen este fin formativo y tienen un tope en la jornada máxima, que es de 30 horas para el pre y 48 para los profesionales. Entonces, ¿qué pasa si yo soy practicante preprofesional, ¿no? Y me pide la empresa que me quede de manera extraordinaria esta semana, porque de repente soy practicante del área de contabilidad y sabemos que las áreas contables normalmente durante los cierres de mes es donde tienen los picos de trabajo, ¿no? Porque hay que cerrar planillas, hay que pagar a proveedores, a trabajadores, cuadrar caja, etcétera, etcétera. Entonces, en esos casos, eh, estas horas extras o este esfuerzo adicional que sí puede ser realizado por los trabajadores, no puede o no debería ser realizado por un practicante o por una practicante. ¿Por qué? Porque nuevamente la finalidad es distinta. Yo como practicante no tengo la responsabilidad, imaginen que soy practicante del área de nómina de una empresa, ¿no? Y la persona que me supervisa es el jefe del área de nómina. Entonces, claro, el jefe sí tiene la responsabilidad como trabajador, es una de sus funciones principales, de hecho, gestionar la nómina y asegurarse de que los pagos lleguen a los trabajadores en la fecha indicada en sus contratos.
Yo como practicante no tengo esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo no tengo una relación laboral y no tengo funciones o atribuciones o responsabilidades. Tengo algunas actividades formativas. Yo puedo ayudar, ¿no? O facilitar, por ejemplo, la recopilación de la información, pero no está en mi cabeza como practicante cumplir o hacer cumplir la función del jefe de tesorería. Entonces, ¿qué pasa si alguna de las empresas les pide a veces llaman que se pongan la camiseta, ¿no? O que realicen estas horas extras porque ustedes están comprometidos y han firmado un convenio? La respuesta es no, no tengo la obligación de realizar horas extras. Y aún más, incluso si los practicantes aceptaran hacerlo, la empresa estaría incurriendo en una infracción, ¿no? Y no sería una justificación decir, el practicante estuvo de acuerdo. No, porque simplemente no se puede, no se debe. Y cuando hablamos, el hablar de horas extras me lleva a otro tema, que es la jornada máxima. Habíamos dicho que en el caso, para poner el ejemplo, de los practicantes preprofesionales, la jornada máxima es de 6 horas diarias o 30 semanales. Para cualquier efecto, 30 es el límite, ¿no? Eh, y habíamos dicho también que en el caso de la subvención, si yo realizo como practicante preprofesional el tope de la jornada de 30 horas, tendré derecho a que me paguen por lo menos la remuneración mínima vital, actualmente 1.025 soles, ¿no? La empresa no podría decirme como 30 horas es menos de 48 horas, que es la jornada legal máxima, entonces te pago la parte proporcional. No, porque el tope de mi jornada como practicante aunque es menor a la jornada de 48 horas, yo estoy en el tope de mi jornada, por lo tanto me corresponde por lo menos 1.025. ¿Qué pasa si la empresa, puede darse el caso, tiene una jornada de la empresa menor incluso a ese número? O vayamos al tema de los practicantes profesionales, para poner otro ejemplo. ¿Qué pasa si esa empresa tiene como tope 40 horas, ¿no? Incluso para sus trabajadores, ¿no? Y 40 horas es menor a la jornada máxima de un practicante profesional. Pero ahí hay un supuesto de excepción, por llamarlo de alguna manera, e igual, si yo soy practicante profesional y hago 40 horas a la semana, que es el tope máximo de esa empresa, de todas maneras tengo derecho a que me paguen los 1.025. Es decir, la empresa no podría decirme, no, no, como el tope máximo es de 48 horas según la ley y tú estás en 40, entonces no te puedo pagar el máximo, porque allí aplica lo más beneficioso para el beneficiario, vaya de redundancia, de jornadas formativas, que es cuál es la jornada máxima de la empresa en la que yo estoy ejecutando mis prácticas. Si la jornada máxima de la empresa es menor a la jornada máxima legal, esa jornada menor me beneficia, ¿no? Y mientras yo la desarrolle, eh, tengo derecho a que me paguen el íntegro, por lo menos el íntegro de una remuneración mínima vital. Porque para esos efectos mi jornada máxima no es la legal, sino la jornada máxima es la que haya establecido unilateralmente la propia empresa. Mientras si establece una jornada de 30 horas, pues mi jornada máxima será de 30 horas. Yo no tengo la obligación de hacer 48. Y eso va a depender de cada empresa en concreto. Luego, otra pregunta común, o algún caso de hecho que vi en algún momento, pero fue por desconocimiento de la empresa, como se insiste mucho en que no es lo mismo un practicante que un trabajador, y la norma de practicantes no dice expresamente que tienen que tener tantos minutos de descanso, la empresa no le otorgaba a la practicante refrigerio, ¿no? Y allí pues hay un error porque se aplica, digamos, supletoriamente el tiempo de refrigerio, que es de mínimo 45 minutos para los practicantes, porque obviamente, nuevamente, estamos hablando de una prestación personal, los practicantes son personas, se cansan, tienen derecho a tomar sus alimentos, entonces se les debe aplicar el mismo tiempo de refrigerio que se aplica para los trabajadores. Allí sí se hace una aplicación inmediata idéntica, digamos. Sabemos también que el tiempo de refrigerio puede diferir en cada empresa.
La ley dice mínimo 45 minutos, pero muchas empresas tienen 1 hora, algunas tienen incluso 2. Entonces, si yo soy practicante y en la empresa para la que practico, la jornada, perdón, el tiempo de almuerzo, de refrigerio es de 2 horas, entonces también tendré derecho yo a pedir que se me apliquen esas 2 horas. Em, Luego, otra pregunta, también común, muchas empresas justamente para evitar que se desnaturalice la relación de trabajo, separan muchas de las obligaciones, ¿no? Y a veces les dicen los practicantes, no, tú no tienes que registrar asistencia porque eso solo lo hacen los trabajadores o los marcadores solamente están para los trabajadores, pero lo cierto es que hay una disposición expresa em, en el reglamento que dice que también los practicantes deben marcar y eso básicamente no para controlar las horas extras, como habíamos dicho, porque no existen en este caso, sino básicamente para saber que el practicante efectivamente está asistiendo al centro, a la empresa y está recibiendo la formación que debe tener, ¿no? Entonces, sí registran asistencia, pero por una finalidad distinta, no para sancionarlos por tardanza, no para controlar las horas extras, sino para corroborar que se está cumpliendo con la finalidad formativa. Porque ¿qué pasa si el practicante nunca va? ¿No? Puede tener un convenio bien ejecutado, firmado, con un plan de capacitación, pero no asiste nunca a la empresa y falta constantemente. En ese caso, la modalidad, perdón, la finalidad de las modalidades formativas no se estaría cumpliendo. Luego, otra cosa que también sucede por error y es muy común, a veces algunas empresas te dicen como tú no entras a la planilla, eh, o no te declaro como trabajador en la planilla, entonces emite un recibo por honorarios para pagarte la subvención. Eso también es equivocado, ¿no? Primero, porque los practicantes sí pueden ser registrados en la PLAME o en el T-registro. Lo que pasa es que allí el empleador hay varias opciones y marcará no trabajador, sino beneficiario de modalidades formativas. Entonces, sí hay posibilidad de registrarlos y darles de alta en el registro como practicantes, ¿no? El simple hecho de darles de alta no quiere decir que se conviertan en trabajadores. Entonces, no hay excusa para que una empresa pida que emitan un recibo por honorarios para pagarles la subvención o la media subvención adicional o el descanso pagado. No, no hay ninguna justificación. De hecho, emitir recibo por honorarios solamente se aplica en el caso de un locador de servicios, que es una tercera figura. Hemos venido hablando casi en paralelo de las prácticas, de las modalidades formativas, como una modalidad especial, y la hemos comparado un poco con la relación de trabajo, que sería un segundo tipo de vínculo distinto a las modalidades, y el recibo por honorario se aplica a un tercer tipo de vínculo que está regulado ni siquiera ni por las normas de derecho de trabajo, sino por el Código Civil. Entonces, bajo ninguna circunstancia deberían admitir que le soliciten un recibo por honorarios. Em, y luego, este también fue un caso real, una practicante salió embarazada, ¿no? Y la pregunta era que si tenía derecho a la subvención por maternidad. Y la respuesta es no, porque habíamos dicho que los practicantes tienen un seguro especial, que se llama FOLA, que al no vincularlos o no ser, digo, el hecho de tener ese seguro no los hace afiliados regulares de salud, por lo tanto no tienen los beneficios o las subvenciones que otorga salud. Entonces, una practicante, aunque esté embarazada, al tener un seguro FOLA, está limitada por los beneficios, primero por el tipo de modalidad que los vincula, porque tiene un convenio en prácticas, y segundo por el tipo de seguro que tiene, ¿no? Entonces, lamentablemente la respuesta sería no. La única manera que tenga subvención por maternidad es que tenga un contrato de trabajo, ¿no? Que no sería el caso, porque estamos partiendo del hecho de que tiene un convenio de prácticas profesionales sobre profesionales. Y eso sería todo por la sesión de hoy. Muchas gracias por la atención.